Sabrosura, detrás de la escena, el podcast. Sabrosura detrás de la escena, el podcast, en esta segunda entrega hoy desde el Hotel Caribe en Cartagena, este lugar espectacular del grupo Faranda Collections que, hombre, nos recibe siempre con los brazos abiertos, son nuestros mayores aliados y estamos muy felices de poder hacer nuestra segunda edición de este gran espacio desde aquí, donde nos han recibido de manera muy cordial, sobre todo a nuestra invitada de hoy, que mejor dicho, les cuento que, bueno, ya yo les había anunciado un poquito anteriormente a quién íbamos a tener en esta segunda entrega, pero me siento muy honrada de poder hoy conversar con una leyenda viva de la música, de la historia cultural de Cartagena, una mujer que ha hecho por nuestra música, por nuestra historia, por nuestra ciudad, cosas increíbles. Ha marcado la historia de las mujeres en el gremio musical, en la industria musical, y hoy nos acompaña para contarnos un poco cómo ha sido su experiencia en la música, pero sobre todo cómo ha sido ese sostener estos años de vida que está, pues, a ver, está cumpliendo 90 años. Me dice que ella no los cumplió, ella los está cumpliendo durante todo este año y por eso hoy la tenemos acá para que nos cuenten esos 90 años, cómo ha sido estar en este escenario de sabrosura, el musical. Con ustedes y conmigo, la dama del bolero, la voz insigne de Cartagena que Carlos Vives inmortalizó en esa canción de La Fantástica, donde dice que Sofro cantaba así con Cenelia. Ella es Cenelia Alcázar. Bienvenida, Cene. Qué alegría tenerte en este espacio. Me honra mucho tu presencia y poder conversar contigo hoy. Gracias, Yuri. El honor es mío. El honor es para mí estar aquí con ustedes, brindándoles, es decir, haciendo partícipe a ustedes de algo de lo que ha sido mi vida en la música, ¿eh? Cómo comencé, cómo me sostuve y aquí estoy. ¿Y cómo seguimos? En pie. Porque seguimos en uno de los escenarios más espectaculares. No estamos en pie. No están en pie. Sentada. No, sentada o como sea, Cenelia sigue siendo una maestra, sigue siendo... O sea, yo quisiera tener la voz de Cenelia a los 90 años. Cuando yo llegue a los 90 años, si llego, quiero llegar como ella y con ese tremendo vozarrón. Se puede. Sí se puede. Bueno, ahorita me cuentas esos secretos para ver cómo es que yo voy a llegar a los 90 años. Bueno, hoy vamos a conversar con Cenelia de su historia, de su vida, de esa pasión por la música que la tiene hoy en los escenarios todavía vigente. Y bueno, Cene, creo que nos remontemos un poquito hacia atrás, hacia unos 60, 70, 80 años atrás. Yo puedo hacerlo más. Más para atrás. Bueno, yo quiero que nos remontemos a los 8 años donde tú descubriste esta pasión por la música y empezaste a cantar. Cuéntame un poquito cómo fue ese despertar tuyo en esta pasión por la música. Fíjate, comencé como muchas niñas comienzan en la iglesia, ¿verdad? En el coro de la iglesia. Nosotros somos de Torices. Sí. Y en Torices la iglesia veneraban a San José, a la Virgen del Carmen y al Niño Dios. Okay. Y esas eran sus novenas que se hacían y sus fiestas con bazares, esas piezas de juego y todo. Entonces ahí mi hermana, que era la que cantaba, Berta, Dios la tenga en su gloria, bueno, yo le aprendí a ella, porque ella iba a la iglesia, le daban sus canciones, se las aprendía y yo me quedaba al pie de ella oyéndola y a la vez aprendiéndome las canciones. Sí. Cualquier día ella me oyó que yo estaba cantando uno de los cantos esos y me dice, vamos. Acompáñame, sí. Acompáñame. Y yo me digo, porque yo iba y siempre me quedaba atrasito ahí escuchándolo. Y entonces ese día me dice ella, vamos. Y me fui con ella. E hice algunas solos de los cantos. Entonces el padre Luis, que era el jefe del coro, un español, un cura español, tocaba el piano. Entonces él me dijo que sí, que cantaba bien y que hiciera parte pues del coro. Y ahí comencé. Y ahí empezamos a cantar y ahí empezamos a hacer música desde los 8 años. Esos primeros trasegares fueron en la iglesia. ¿Cómo fueron esos primeros años? Sí, muy bonito, porque tú sabes que uno ya la iglesia todo toca. Claro. Bueno, muy bueno en eso. Y además que el padre, Luis Antonio se llamaba, él después que terminábamos las novenas, los cantos, las misas y eso, siempre nos llevaba
que dulcecitos. Y la víspera nos llevaba una botella de vino. Ah, con razón. Con razón, esa era la motivación. Dábamos con él, sí, porque ya se acababan las novenas y él, pues, muy agradecido, nos brindaba esa noche. Un inicio muy bonito. Bueno, Sene, son más de 60 años de historia musical. Bueno, yo creo que más, ¿cierto? Sí, muchos más, desde tu niñez hasta esta época. Pero creo que el trasegar seguramente fue muy largo, pero yo quiero que hablemos un poquito de ese tiempo en el que tu pasión te unió también con ese gran maestro también que fue el amor de tu vida, que fue Sofronín, que también es un orgullo cartagenero, que nos dio tantas alegrías, que te acompañó tantas veces, que hicieron esa dupla tan perfecta. ¿Cómo fue compartir realmente esa pasión y ese trabajo? Porque era el trabajo, en eso trabajaban. Con esa persona con que además compartías el amor y el cariño. Y No, el espérate un momentico. Espero, a ver. El amor de mi vida no fue Sofro, fue mi compañero de música. Ah, bueno, fue tu compañero de El música. amor de mi vida fue Oscar, Ah, bueno. baterista, percusionista del grupo. Ajá. Entonces, con él, Bueno, yo digo Sofro, ¿por qué? Porque Sí, porque Sofro siempre- fue muy importante y además hubo un amor realmente que compartieron a la música. es que la gente pensaba que Sofro, porque siempre decían Sofro y Cenelia. Ah, claro, con La razón. gente pensaba que Sofro era mi esposo, Ajá, pero mi ok. esposo estaba detrás de mí y me abría los ojos cada vez que... Y, oye, pero espera acá, échame ese cuento, porque de verdad que eso, yo me imagino que eso fue una lucha grande, si todo el mundo lo pensaba. La gente pensaba y pensaban, sí, por lo... Ajá, yo iba a cantar y entonces él me decía, Cene, ¿este tono te sirve? Digo, sí, y entonces, sí, el contacto con él era más que con Oscar. Bueno, no, súper interesante. Ese dato es importantísimo, ¿no? Porque creo que más de uno se está enterando en este momento de cómo era la cuestión con Sofro. Me parece maravilloso. Bueno, Cene, fueron muchos años también en La Quemada, 28 años en La Quemada, también en el Bar Bolero de aquí de este hotel, desde donde hoy hacemos nuestra segunda entrega de este podcast. ¿Cómo eran esas noches? ¿Cómo era esa vida en la que me contabas ahorita que no hubo un hotel en Cartagena en el que Cenelia no cantara una bohemia? ¿Cómo fue ese recorrido de esos años por estos lugares tan importantes que hoy te recuerdan con tanto cariño? No, fíjate, como, ajá, estábamos disponibles, puede decirse. Teníamos un sitio donde hacíamos lo normal, fines de semana, pero en el curso de la semana alguno necesitaba, algún hotel necesitaba que para este evento ya, y entonces nos llevaban. Okay. Si no interrumpían, pues lo normal de La Quemada, que eran viernes, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Trabajamos En La Quemada. Sí. Bueno, no, mucha gente que en La Quemada estuvo y que hoy todavía lo recuerdan, no solamente con nostalgia, sino como con esa alegría de lo que en ese momento se vivía en Cartagena. Porque, perdón, fíjate, en el centro solo había dos sitios, Ajá. La Quemada y Pacos. Como La Quemada seguía hasta las 2 de la mañana, pues la gente se iba para allá. Para allá. Bueno, no me tocaron esas épocas, pero me hubiese gustado vivir una noche en La Quemada realmente. Fíjate, la gente venía en épocas de diciembre, que se llenaba eso, porque eso era bueno. Entonces la gente llegaba, nada, no había dónde sentarse. Y la gente se quedaba afuera, se sentaba en el piso, sí, esperando. Le decían al mesero, apenas se desocupó una mesa, mira, somos 6. Y enseguida ya el mesero estaba pendiente también. No, eso se parece mucho a algo de lo que vamos a hablar ahora, pero no, me imagino que fueron momentos, épocas doradas maravillosas. Maestra honoris causa de la Universidad de Bellas Artes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es ese gran honor que además, creo que el honor es más para Bellas Artes, el hecho de haberte nombrado maestra honoris causa? ¿Eso cómo fue? Yo hacía parte de un coro que tenía la Bellas Artes. Y entonces él una vez me vio, me escuchó y me llamó, hicimos una preparación ahí, me hizo hacer un solo de una canción que íbamos a hacer. Y desde entonces él fue el de la idea, el título ese. Entonces ya después para un 20 y pico de mayo, que hicieron el evento ese donde a mí
proclamaron o me dieron ese título. Maestra en música. Honoris causa en música. Eso Ahí es, tengo. eso es un, no, eso es algo, Creo que aquí en Cartagena, o no sé si alguien tendrá ese título. no, sé no si lo sé. No lo sé, pero no sé si hay alguien que se lo merezca más que tú, no creo. No creo que haya alguien que haya hecho tanto mérito para merecer ese título. Bueno, a raíz de esto, y bueno, creo que por muchas otras cosas más y con conocimiento de causa también, quiero que lleguemos a ese momento, después de que has hablado mucho de tu vida, de tu historia, de todo lo que has hecho musicalmente, ese momento en el que llega Boris García a tu vida, en el que, adicional a todo lo que se ha hecho musicalmente desde Heroicos y desde Heroicos Record, tu disquera, ese momento en el que él te convoca a ser parte de Sabrosura. Pero el hecho de haber llegado al momento de Sabrosura Entertainment en el que estamos hoy, después de haber vivido una época tan dura como fue la pandemia, donde todos pensamos que realmente Que ya no no había pasaba, que como no más pasábamos. esperanza, que ya no íbamos a pasar de ahí. Yo me imagino que también sentiste eso en algún momento. Pero llega ese tiempo en el que Sabrosura Entertainment es una realidad y llegas a ser parte también de ese elenco de Sabrosura. ¿Cómo fue ese momento? No, fíjate, acababa de llegar de Holanda, yo estaba en Holanda con la hija mía. Ella, antes de, cuando se oyeron los rumores primero de la pandemia, ella me dice, no mami, vete porque yo no sé esto cómo va a ser, y como vino de allá, de Europa primero eso, entonces ella dice, sí mami, yo me voy. Mira, llegando a Cartagena, después de 12 horas de vuelo, llego y ya la gente estaba corriendo, porque ese mismo día una señora que llegó antes en un vuelo anterior, que fue la primera que murió aquí en Cartagena, con la pandemia, sí, yo ese aeropuerto solitario, y enseguida me embarco en mi carro y me voy para la casa. Ya vivía allá en Crespo ya. Y ya te digo, yo algo cogí de la pandemia esa, porque yo quedé sin olfato y sin paladar. Y hasta hoy Hasta el estoy... sol de hoy. Hasta hoy, así que alguito me tocó, fíjate. Pero bueno, la garganta no me la hizo, Gloria a Dios. no, Es lo más importante. no afectó para nada, sí. Pero fíjate, son cosas de Dios, y ya me tenía preparado esto porque al poco rato, ya cuando pasó la pandemia, que Boris ya estaba con lo suyo y no sé cómo se enteró él, y total, me fue a buscar, fue a mi casa, sí. Fue a mi casa, habló con mis hijas, con Mati, pues, porque ya Rosy, como ella vive en el exterior. Entonces habló con ella y tal, le explicó qué era lo que quería. Y digo yo, bueno, no estoy haciendo nada, así que vamos para Sabrosura. Ya listo, bueno, aceptaste esa convocatoria, tus hijas, tus dos hijas y tus nietos también los he visto mucho en Sabrosura, se gozan este espectáculo. Sene, ¿cómo es esa jornada de un día que hay función? Porque bueno, sabemos que los días previos tenemos ensayo, nos vemos en el estudio, hacemos el ensayo, los músicos se emocionan cuando te ven y se relajan, y a ti también te gusta mucho ese espacio. Pero, ¿cómo es ese momento, ese día cuando hay función? ¿Cómo es esa jornada tuya? ¿Qué pasa en tu día? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo llegas al camerino? ¿Cómo es todo ese proceso? No, fíjate, primero preparar la garganta. Preparar la garganta, como ya te dije, yo me cuido, yo no tomo nada helado ese día, y procuro hablar lo menos posible. Entonces ya por la tarde, nochecita, hago mis medicinas que hago. Mis 2, 3 claras de huevo pasadas así. Eso te iba a preguntar eso. Uy, no, esa parte quiero que te detengas un poquito, porque me estabas contando que tienes un par de tips para prepararte antes de salir a cantar. ¿Cómo es eso de las claras de huevo, Sene? La clara de huevo, mira, pasó esto, yo no sabía de eso. Una vez grabando en Barranquilla con Sofro, el grupo, ¿no? Yo estoy cantando y de pronto no me salía la voz. Y yo trataba de hablarles y nada, no me salía la voz. Entonces Sofro se preocupó y hablaron con el director que teníamos ahí, y entonces dice, espérese un momento. Mandó a la tienda a buscar algo. Vino un joven con una bolsa así llena, 6 huevos traía. 6 huevos. Pero yo no me lo tomé todo, ¿viste? Entonces me dice él, bueno, vamos a hacer esto. No teníamos ni un vaso ni nada donde echarlo. Entonces él dice, toca pasarlos así. No la clara, sino el huevo entero. Todo entero. Ajá. Alcancé a tomarme 3 nomás. Dios. Pero eso era
Uy, no. Yo Cuando creo que yo- yo mejor no canto. Así que entonces, cuando ya me dieron eso, me dicen, bueno, ahora usted se va para un rincón allá. Me metieron en un rincón, apagaron luces y se quedes ahí quietica sin hablar para nada. Ahí me dejaron como por espacio de 45 minutos. Yo sola ahí sentada. Cuando al rato ya llega el director, dice, ¿cómo estamos? Digo yo, bien. Ah, Ya, ahora sí. Ya salió la voz. Con los huevos no pueden ser. Eso Y es un buen remedio, pero Ah, la clara, bueno. la clara. La clara, solo la Yo clara. antes de salir a cantar, yo me tomo paso mis 2 claritas de huevo y un traguito de brandy. Eso es porque yo llego al camerino de Sabrosura y veo una botella de brandy y yo, bueno, ¿quién está aquí con esta tomadera que aquí no se puede tomar? No, es que ese es el brandy de Cenelia. Sí, pero nada más me tomo uno. Uno. Sí, uno solo. Eso es solo Yo para no, la yo no me voz. voy a emborrachar, yo voy a aclarar. Aclarar la garganta. Exactamente. A Muy calentarla. Las claras de huevo aclaran. Aclaran. Y Y el brandy calienta la garganta. Calienta. Para los Bueno, que no saben. para los que no saben, entonces la clara aclara y el brandy calienta. Entonces ya lo tenemos clarísimo. Y todo esto pasa en el camerino. Cene, ¿cómo es ese momento en el camerino con los muchachos? Porque además hay algo muy importante que nosotros siempre hemos resaltado y que a mí me causa mucha curiosidad, pero que no solamente me causa curiosidad, sino que admiro mucho en lo que sucede con Sabrosura y es ese encuentro generacional que hay. Tú que eres una leyenda de la música, una maestra. Una anciana. No, esa palabra jamás saldrá de mi boca, Cenelia Alcázar. Sí, pues yo Usted- no me siento anciana. No, señora, si estamos en la flor de la juventud. Ay, Una insignia como tú, con 90 años, encontrándose con unos muchachos de 18, de 20, que son nuestros bailarines, los músicos que son todavía muy jóvenes. ¿Cómo es esa relación que hay, esa camaradería en el camerino? fíjate, yo toda la vida he sido respete para que la respeten. Entonces yo respeto a todo el mundo, el chico, el grande, todo. Yo los trato de usted, yo los trato ¿cómo dijimos? Bueno, los trato bien. Claro, Y entonces, con respeto. ellos responden a eso porque yo no hago bullerengue, ni hago groserías, ni nada. Yo jamás me han escuchado a mí una grosería ya, porque no tengo por qué hacerlo tampoco. Entonces ellos todos, así como yo los trato, ellos me respetan. Respete para que la respeten. Buenísimo. No, además que para nosotros es un honor, porque les quiero contar que llegamos al camerino y esa camaradería Sí. se ve reflejada en el escenario. El show sale espectacular precisamente por eso. Esa muy buena relación que existe entre todo el elenco, pero sobre todo desde el respeto, entendiendo que hay jerarquías que se deben respetar y que hay una historia que para nosotros es un honor conocer y además aprender de ella, porque, hombre, de verdad, Cene, que tenerte y aprender de ti es un verdadero honor y sé que para todos nuestro equipo de Sabrosura es así. Hablando de Sabrosura, hablando de ese escenario en el que todavía estás vigente, en el que la gente puede ir y disfrutar de tu talento todavía, y entendiendo que a lo largo de tu vida ha habido un repertorio siempre muy establecido, muy claro. El bolero ha sido ese ritmo que te ha inspirado siempre a estar en los escenarios. ¿Cuál es tu canción favorita? Esa que tú dices, yo la canto y me sale del alma porque nunca me voy a cansar de cantarla. No, ahí, pues uno como cantante, uno no puede escoger, ¿no? Claro, hay alguna que le gusta más Sí. y siempre la hace. Pero no, así preferidas no tengo. Porque yo tengo mi repertorio, mi lista de canciones con sus tonalidades. Y yo me dicen, ¿qué quieres cantar? Yo busco tal canción. ¿En qué Ok. tono? Tal cantón, todo. Y ya, y la Y canto. te copian todos. Sí, sí. Los músicos ya Porque saben. siendo, sí, como por lo menos Charlie, ¿verdad? Sí. Que ya él, buen guitarrista, demasiado. Charlie, además director musical sí. de la banda de Sabrosura. Entonces yo le digo a él, Charlie, esta canción en tal tono. Ok. Entonces él busca ya. Lo mismo que hacíamos con Sofro. Ok. Lo mismo, porque yo veo en Charlie, como era Sofro, y yo veo que es una cosa como... Hay una muy buena Sí, conexión. exactamente. Eso Que es lo súper mismo que hacía. importante. Porque Sofro a veces, fíjate, me decía, Cene, ¿conoces esta canción? Ya estábamos en el escenario. ¿Conoces esta canción? Y él medio la tocaba así. Digo yo, sí. Y comenzaba a hacer el tono. Y yo mentalmente la cantaba, ¿no?
Digo, no, cántala. Canta. Sí. Sí, ese era. Nosotros no ensayábamos nunca. ¿Verdad? Nosotros nunca ensayábamos en los 28 años que tuvimos en La Quemada, nunca ensayábamos. Mira Sino tú. las canciones que él conocía, porque Sofro, musicólogo, bueno. No, imagínate, o sea, y el entonces repertorio de Sofro era él infinito. conocía todo. Y lo mismo la música norteamericana, porque cuando comenzamos yo no entraba enseguida a cantar. Ok. Él hacía su set de música americana, bossa nova y todas esas cosas, y ya ellos conocían, porque ya Ok. ellos eran músicos profesionales, Claro. ya lo que se sabía Sofro lo conocían ellos, el saxofonista, el baterista, el bajista y todo. El bajista que era más joven, pero también con un oído musical, que era Reinaldo Llamas, Ok. con un oído musical tremendo. Y entonces nosotros no ensayábamos nunca. Eso nos preguntaban, ese repertorio, ¿cómo lo tienen? ¿Cuándo ensayan? Nunca. Nunca. No, eso es realmente un don. Es realmente un don porque, Todos. claro, porque es que realmente hoy sí hay una gran diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Ahora sí hay mucho ensayo, mucha práctica antes. Porque fíjate, ellos hacían el primer set en La Quemada, era música de ellos. Ya. Ellos hacían bossa nova, hacían música americana, hacían, bueno, de toda clase de música. Y Sofronín, mira, nunca se ponía como todo grupo, ¿no? El director aquí o el que dirige y los otros no. Sofro se ponía de espaldas a ellos. Ok. Sofro tenía su silla y te ponía a tocar y ellos escuchaban. Ok. Y ya sabían lo que Sofro iba a tocar y a cada quien le seguía. Al saxofonista sobre todo, que tiene que llevar también lo mismo que hace él. Claro. Porque el bajista la percusión pues se pegan, como dice Claro, uno. así es. Sí, pero ellos, así que Sofro comenzaba, hacía un acorde y ya ellos seguían. Y lo mismo era conmigo, con mis canciones. ¿Te sabes esta canción? Y le digo, sí. Entonces cogía el tono, él mismo lo buscaba. Yo no tengo una lista con tonos de canciones. Yo no me sé los tonos de mis canciones. No. Ellos ya lo saben y tú simplemente entras en el tono. Por eso ese día ya del desayuno que yo les dije, bueno, yo tonos no sé. Tono no sé. Usted toque que yo canto. Yo- Bueno, Sí. no, eso también se da mucho en Sabrosura. Realmente con Cene ensayamos muy poquito, porque Cene está muy clara con lo que hace en el Como el escenario. que dice que Pero, yo nací ensayada. ah, sí, no imagínate, o sea, no, nació ensayada, esa es la realidad. Bueno, Sabrosura es un escenario en el que tú interpretas un par de canciones muy importantes, pero realmente la inspiración de Sabrosura es Cartagena misma. Somos Cartagena en escena. Bueno, Sene, hablando de esa música, de ese repertorio, de esas canciones, que claramente para un artista decidir esta es mi favorita, es bien complicado. O sea, eso lo tenemos súper claro. Pero el público sí puede escoger cuál es su favorita de un Claro, artista. lógico. Y como nosotras estamos hablando de Sabrosura, de ese escenario en el que todavía la gente va y te ve Sí. y te ve cantar con ese vozarrón espectacular. Yo quiero que hoy le regalemos un pedacito de esa canción que la gente en Sabrosura aclama. Cuando tú cantas Cartagena en Sabrosura, realmente la gente se enloquece. Pero más cuando cantamos Noches de Cartagena, que es esa canción que inspira, esa canción que evoca lo más bonito de nuestra ciudad. Y en tu voz es espectacular. Entonces vamos a un poquito a la gente que nos ve en nuestro podcast de esas Noches de Cartagena que tanto nos inspiran. Claro que sí. Siendo una canción escrita por un antioqueño. Fíjate, Imagínate. y que quería bien a Cartagena cuando le hizo esa Claro, canción. claro que sí. Noches de Cartagena que fascinan por el suave rumor que tiene el mar, porque la brisa cálida murmura toda una serenata tropical. Allí es donde quisiera estar contigo, con la luna y la arena y ese mar, y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. Noches de Cartagena tan divinas, lindo rincón caribe y colonial.
Lindo, rico, Caribe, Dios mío. Yo debo decir que uno cree que canta. Ah, Pero cuando uno escucha a Cenelia, dice, no, hombre, ¿qué voy a cantar yo? que tiene su estilo y su manera y todo. Sí. Cene, estoy muy feliz de poder conversar contigo. no, Me alegra más- mucho poder, más yo, más poder conocer un poco más de ti. Nos hemos visto en muchos escenarios, pero realmente quiero que sepas que es un honor para mí, para todo el equipo de Sabrosura, que hagas parte de este gran sueño que hoy es una realidad, de ese escenario en el que todavía brillas con luz propia y que esperamos que sigas brillando por muchos años más. Que Bendito todos Dios. somos felices de poder contar con tu talento, que Cartagena se merece una voz como la tuya, que el mundo merece seguirte viendo en los escenarios y por supuesto para eso está Sabrosura, para que sigas brillando junto a nosotros y construyendo Amén. este gran sueño que, Amén. que tenemos y que hay un cariño que no solamente Amén. te tiene el equipo de Sabrosura, sino toda la gente de Cartagena, en especial también el equipo de Faranda y del Hotel Caribe, que hoy nos hace entrega de este detalle tan bonito para reconocerte Lo recibo por, con por, todo el amor y por todo el ese cariño. gran ser humano que eres, pero sobre todo por esa gran artista que nos sigue entregando tanto y tanto en el escenario. Gracias. Las rosas que son tus favoritas, Sí, además. señor. Y blancas. Y blancas. Las rosas blancas son las favoritas de Cenelia, para que Sí. sepan. Así que dieron en el clavo la gente del Caribe y de Faranda. Gracias. Gracias Ay, por este gracias. detalle para No, gracias. nuestra maestra. Y Gracias. entonces quiero que agradezcamos a la gente del Caribe y de Cartagena en general, invitándolos a este gran lanzamiento que vamos a tener el 3 de junio. Cuéntanos qué hay para ese día. Bueno, que yo sepa, no sé qué tienen. Yo sé que voy a lanzar mi libro, o por lo menos darlo a conocer. Porque fíjate, yo lo hice con la idea de dejarle algo a a mi familia, a mis Ajá. hijos, a mis nietos y todo. Pero después se fue alguien, Ana. fue la Ana que Ibarra, nuestra sí. productora Ella se entera, musical. ella se musical, enteró. es nuestra productora en Sabrosura. Sí. Ella se enteró de que yo estaba escribiendo algo y le dijo a Boris, bueno, y de ahí ya se hizo público. Ajá. Porque yo lo hice con esa idea de dejarle a mi familia, pues, los que no estaban, Ajá. lo que yo había hecho, lo que yo, cómo Tu había, historia. exactamente. Entonces ya quedó para el público. Bueno, entonces ya sabemos que todo esto que nos ha contado Cene hoy y mucho más lo van a poder conocer, leer y guardar para siempre en su libro de memorias que está próximo a salir el próximo 3 de julio. Ahí los vamos a esperar para que en ese libro también hablamos un poquito de Sabrosura, de lo que Claro, es. porque Entonces, Sabrosura claro, también. Sabrosura es tu casa, Sí, es tu señora, familia sí, ahora señora. y sé que ahí vamos a tener mucho más para conocer de Cenelia. Esto fue una conversación muy amena de la que ojalá no nos pudiéramos ir, pero se nos acabó el tiempo, Cene. Nos vamos a seguir Sí. viendo. Estoy muy feliz de poder haber Ay, conocido no. más de ti. Te agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad, tu sinceridad, tu cariño. Para ti, para todos, Sabrosura y todos, mi cariño, mi gratitud, antes que nada, mi gratitud porque ellos han sabido, pues, como recoger esto que yo he estado haciendo y lo han llevado, pues, a lo más alto, porque para mí, ya te digo, eso es un honor grande, hacer parte de Sabrosura, que fue, ese es mi casa, Sabrosura es mi casa, porque yo lo mío lo hacía y ya, pero ya ellos trataron pues de sacar todas esas cosas que yo tengo, que yo guardaba y lo han hecho público. Entonces, mil gracias a Sabrosura, a Boris, a todo el elenco, a todos los compañeros, a ti antes que todo, y a ese grupo tan bello que yo añoro las fechas para estar un ratico, pero me la gozo. Pero te la gozas completica, de eso no me queda ninguna duda. Por supuesto, Cene, somos tu familia y te esperamos en el escenario, a ti y a todos nuestros artistas y por supuesto a todos nuestros asistentes, a nuestro público, el próximo 26 de julio. 26 de julio los esperamos en la Cerrezuela, nuestra próxima función de Sabrosura. Gracias al Hotel Caribe nuevamente por este espacio tan bonito y los espero en nuestra próxima edición y entrega de Sabrosura Detrás de la Escena, el podcast con una invitada también muy especial que nos va a contar cosas bien interesantes de este proyecto. Gracias a todos.